La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pierina Correa, asambleísta por UNES. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tuve que hacer, estoy aquí con igual la sesión con volumen bajito. Muchas gracias. Pero estoy haciendo la pausa para atenderlos y con mucho gusto. La verdad es que esta sesión va para largo. Ni siquiera se ha terminado todavía de evacuar el informe propiamente dicho. Tiene que pasar por la lectura de todas las instancias. La cantidad de páginas, pues ya se pueden imaginar a cuánto asciende, porque recoge todas las declaraciones, las preguntas, respuestas, comparecencias y otros datos hasta finalmente la votación del borrador del informe por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político en este caso. Ahora, asambleísta, entiendo que hasta el momento no se puede pues asegurar que van a haber los votos para lograr la censura y la destitución del defensor del pueblo. ¿Cómo será la votación de la bancada del correísmo? A ver, en esta instancia todavía no es el juicio político como tal, es conocer el informe de la comisión y decidir. La comisión está recomendando por 6 votos contra 9 abstenciones, 6 a favor contra 3 abstenciones de 9 integrantes de la comisión que están recomendando el juicio político. Pero una vez leído todo el contenido, se abre una fase de como debate en que intervienen personas y voceros pues de las diferentes bancadas y finalmente lo que se aprueba hoy o se decide hoy es si va o no a juicio político. Pero en una segunda instancia, en caso de que se apruebe que vaya efectivamente, o sea, se apruebe el informe, digamos, que está recomendando el juicio político, habrá una nueva convocatoria por parte de la señora Presidenta de la Asamblea, ahí sí, para desarrollar el juicio político propiamente dicho. Así es, y eso incluye 3 horas de comparecencia en este caso, del señor Carrión, para poder presentar sus argumentos de descargo. ¿Y está de acuerdo usted con el informe que recomienda la censura de Carrión y su bancada? La bancada no está de acuerdo con el informe tal como está y por eso la votación de los 9 miembros que integran la comisión, las 3 abstenciones corresponden a los 3 miembros representantes de la bancada de UNES. Y no es un tema de que si me cae bien Carrión o no, o quiero defenderlo o no, se trata de cumplir estrictamente con los procesos legales correspondientes y en este caso la base, en resumen, para la abstención, y será la postura que mantengamos como bloque, es de abstenernos porque consideramos que la base para sustentar el pedido de juicio político por los dos, los que presentaron, los 2 proponentes, no tiene que ver con las competencias y funciones de la Asamblea Nacional en el tema de requisitos para juicios políticos, sino que corresponde a la instancia judicial porque hay un juicio en marcha, un proceso jurídico en marcha en contra de él con diferentes argumentos. Entonces, es algo que compete a la Fiscalía General del Estado y no a la Asamblea. Eso es lo que estamos, en resumen, argumentando. Es decir, su bancada, asambleísta, más va por un tema que sería de forma, que no se estaría planteando de manera correcta, no como dice en el caso la asambleísta Guamaní, que ha asegurado que están diciendo que se trataría de una persecución política, que dice que eso es tergiversar la situación, que no hay una persecución política, dice ella, pero algunos creen que sí la hay en contra de Carrión. Lo de la bancada correísta es simplemente que creen que no se está planteando bien los argumentos. Nuestra postura es que hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, de la legislación vigente. Al interior de la Asamblea hay temas muy puntuales que señalan las razones por las cuales se puede convocar a un funcionario del gobierno sujeto a proceso de fiscalización en la Asamblea para que responda
a través de un juicio político y de comprobarse las causales por las cuales fue llamado, proceder a su destitución, sin que esto quiera decir que en caso de que haya eventualmente algún sustento para procesos judiciales posteriores, se lo pueda hacer. ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de Celi? Se argumentó y se analizó y se votó por causales que tenían que ver con la figura de incumplimiento de funciones. Y la parte legal o jurídica o correspondiente al sistema judicial, claramente se dejó indicado que lo tenía que atender la Fiscalía del Estado y se remitió toda la documentación para que la fiscal, a su criterio y de su equipo de trabajo, considere lo que se pasaba como atenuantes o argumentos que fortalecieran el proceso de investigación propio de los cargos de los cuales estaba siendo acusado. Entonces, acá no se estaba planteando de la misma manera y los argumentos que se ponen no tienen que ver con el trabajo legislativo como tal que nos corresponde a nosotros juzgar. Son temas que tiene que analizar y desvirtuar o confirmar la Fiscalía. Eso es lo que estamos Claro, por un lado se sigue un proceso el debido penal. proceso, escúcheme, el debido proceso y la presunción de inocencia. De la información que estamos leyendo en el texto, que estamos escuchando en el texto que está siendo leído en la Asamblea, inclusive hay hasta de las declaraciones contradictorias y habla la policía, habla la escolta de Carrión, hablan los supuestos involucrados. Entonces hay muchas incongruencias que no corresponde a la Asamblea dilucidar porque no es ámbito de nuestra competencia. Eso es lo que estamos argumentando. Ahora, si es culpable o no de los delitos, qué sé yo, de abuso sexual, acusación de delitos sexuales, de violencia sexual que le están poniendo y todo, eso deberá ser evacuado por la Fiscalía, no por nosotros. Entonces, eso es lo que estamos argumentando y ya le digo. Para usted entonces no habría ninguna persecución política, o sí habría detrás de ese querer utilizar argumentos que no le corresponden a la Asamblea, sino a la Fiscalía, sí es una persecución política para usted. Mire, no puedo responder a nombre de los intereses que estén detrás de los argumentos de los dos proponentes del juicio político. Yo no puedo responder a nombre de ellos, no sé cuál sea la intencionalidad detrás de eso. Nosotros como Asamblea, por supuesto, tenemos entre nuestras competencias poder llamar a juicio político, pero con argumentos que tengan que ver con las causales señaladas claramente. Entonces, acá consideramos que no. ¿Que es una persecución política o no? Eso es algo que tampoco tenemos argumentos al 100% para determinarlos. Podría eventualmente, a ver, y hay una ironía, por ejemplo, hoy cada una de las bancadas se ha pronunciado, la ID sacó, que fueron los proponentes originales, sacó un comunicado felicitándose a sí mismos por haber logrado el informe a favor. Hoy se suma el bloque de Pachacuti porque Ricardo Vanegas pertenece a ese bloque que es el otro proponente y ellos al inicio estaban en contra. Sin embargo, hoy se han manifestado públicamente con un comunicado diciendo que van a apoyar como bloque unánimemente, etcétera, etcétera. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura. Mire, yo ni siquiera conozco al señor Carrión, por lo tanto no puedo decir si es bueno o malo o lo que sea. O sea, nos remitimos estrictamente al cumplimiento de la ley y los procesos. Y eso es lo que vamos a hacer cualquiera que sea la persona o el funcionario que sea llamado a analizar un eventual juicio político en su contra. Pero asambleísta, ¿no han sido varios juicios políticos impulsados por causales que son al mismo tiempo investigadas por la Fiscalía y la Contraloría? Me refiero, por ejemplo, al juicio político de Celi. A ver, en el juicio político de Celi, por eso, ¿cuáles eran los argumentos? No cumplimiento, incumplimiento de sus funciones, que eso está claramente... Eso es lo que puede investigar la Asamblea. Eso es lo que puede, claro. Ahora, si hay indicios, me invento, de peculado, no nos corresponde a nosotros. Eso es competencia estricta, primero, de la Contraloría, que es la encargada de garantizar el correcto manejo de los fondos públicos por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, que así lo reciben, y de haber causales y glosas ya en firme, informes que impliquen una
una responsabilidad civil o penal, entonces pasarán a los ámbitos que tampoco son de la Contraloría, son del sistema judicial. Entonces hay pasos y hay competencias para cada una de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Celi, nosotros argumentamos arrogación de funciones, y para mí el tema de arrogación de funciones es clarísimo. No tuve la oportunidad, me quedé con la mano alzada, no tuve la oportunidad de participar y poner mis argumentos, pero para mí es clarísimo. Sin embargo, al interior de quienes organizaron y elaboraron el informe, si bien estuvieron de acuerdo con el juicio político, no incluyeron esa causal que nosotros proponíamos. Para nosotros sí era parte del incumplimiento de funciones. Sin embargo, consideraron, y está bien, no lo pusieron. Y ojo, asambleísta, sí. Me queda muy claro el tema de su planteamiento en el caso de un posible juicio político, pero ¿considera usted, esta pregunta para cerrar ya nada más, que una persona con un historial de violencia contra la mujer cumple con probidad para mantener el cargo en la Defensoría del Pueblo? Esto, repitiéndole, entiendo y me parece muy claro su análisis de por qué no apoyan un posible juicio político. Pero, ¿cree usted que se pueda tener a una persona con ese historial? A ver, no sé de dónde parte el historial, como le digo, yo no conozco al señor, ni su historia personal, ni como funcionario. La ley es dura, pero es clara y debe ser aplicada para todos. Sí, hay una investigación, un proceso judicial que tenga como base o una de las posibles acusaciones el tema de violencia sexual, que a lo largo del proceso se lo compruebe más allá de cualquier duda, y si tiene que ser sancionado, que lo sea en función del delito que supuestamente ha cometido y lo que señala la ley. O sea, nosotros no estamos defendiendo a nadie. Yo estoy personalmente en contra de todo tipo de violencia, venga de quien venga y sea quien sea el receptor. Y voy a decirle exactamente lo mismo en cualquier caso. Puede no ser objeto de simpatía o ser la persona más simpática del mundo, más conocida. O sea, si ha incurrido en un delito o se sospecha o hay una denuncia, tiene que seguirse el debido proceso y partir de la presunción universal de inocencia. Con eso me quedo, asambleísta. En todas las etapas y se compruebe, más allá de toda duda, inclusive en casación, que ya no, que definitivamente incurrió en el delito, entonces ahí ya no hay mayor cosa que hacer y tendrá que ejecutarse la sentencia que se haya señalado. Pero mientras no esté completamente probado y el proceso está en eso, en proceso, en desarrollo, no podemos pronunciarnos de eso, porque ¿qué pasa si en este momento se lo condena nosotros desde la Asamblea por ese tipo de cosas que no nos competen a nosotros y resulta que mañana es declarado inocente? Entonces hay que seguir el debido proceso y ya les digo, lo señala la ley. O sea, ahora, si la ley no pone puntualmente ese tipo de cosas dentro de nuestras competencias, nosotros, que somos quienes debemos ser los principales respetuosos de la ley, no lo hacemos, no la respetamos, no la hacemos respetar e implementar y ejecutar como debe ser. Entonces, ¿qué puede esperar la ciudadanía de nosotros? Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. A la orden. Muchísimas gracias, Gisela. Que tengan una buena tarde. Igual para usted, asambleísta. Agradecemos la presencia de Pierina Correa, asambleísta por UNES.